El Señor les bendiga en esta tarde. Estamos contentos. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados ahí en sus hogares. Bendecimos al Señor por cada una de sus vidas. Gracias a cada uno de ustedes. Los saludamos a nombre de la iglesia, La Fe en Jesucristo y sus pastores Dieter y Laurita Aguilar. Así paso a los siguientes anuncios. Los lunes tenemos oración a las 11 de la mañana. Estamos pidiendo, si usted tiene alguna necesidad, conéctese ahí con nosotros, expónganos sus necesidades y nosotros estaremos orando por ustedes. También junto con su servidora está la hermana Reina Lane. Juntas hacemos un equipo y nos ponemos de acuerdo, como dice la palabra del Señor, en estar orando, en estar clamando, ¿verdad? Por cada una de las necesidades que tengan ustedes. Los martes, de martes a viernes a las 6 de la mañana continúa la oración. Usted puede a textearnos a nosotros o los martes a las 6 de la mañana a cada un encargado que esté llevando a cabo esto. Todas las tardes a las 7 p.m. hay diferentes actividades. Los viernes hay almuerzo con el pastor, también puede ahí conectarse. Hay diferentes temas muy interesantes y lo invitamos a estar ahí también. Este domingo se transmitió en vivo. Esperemos el pronto aviso de nuestro pastor de poder primeramente el Señor estar una vez más reunidos todos. Eso se estará encargando nuestro pastor de estarnos diciendo cuándo será ese día. Y recordándoles también sobre la ofrenda y sobre los diezmos, ¿verdad? Esto para seguir adelante necesita su aportación y la mía, ¿verdad? Seamos fieles en estar entregando lo que el Señor nos ha dicho que demos para su obra. Y ahí podemos ir a Easy Tithe, diagonal La Fe, una vez más. Easy Tithe, diagonal La Fe. Ahí puede usted enviar sus ofrendas, sus diezmos y de esa manera estar cumpliendo con lo que el Señor nos dice. Vamos a entrar así a la serie Escogidos. Ya se llevan varios miércoles hablando sobre esta serie Escogidos. Y quiero empezar a leer con la primer cita que viene ahí en Juan 15:16. Vamos a estar buscando nuestra cita ahí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar antes de entrar a la prédica y en el nombre de Jesús ponernos en sus manos. Padre, en esta hora, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, poniendo, Señor, estas palabras, poniéndome delante de tu presencia, yo como tu hija, como tu sierva, como un vaso solamente de barro, Señor, para que tu gloria se exalte aún más, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, que la palabra vaya ahí a ese hogar donde hay tanta necesidad, ahí hasta ese hogar donde está necesitando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, a cada uno de tus hijos que están escuchando de la misma manera, que podamos crecer cada uno, Señor, con tu palabra. Háblanos tú, Espíritu Santo, porque tú eres el único que convence, Señor, de lo que tienes que tratar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias en esta hora. Gracias, Padre. Mire, esta serie es una serie preciosa, como todas las series que se han estado llevando adelante, ya que cada serie está
extraída de la palabra del Señor, ¿verdad? No la hemos traído de otro lugar, sino extraída de la palabra del Señor. Y en esta tarde, le digo, la serie se llama Escogidos. Yo puse este versículo por lo mismo, ¿verdad? Porque el Señor, al llamarnos ahí en el versículo que estábamos leyendo, que ya leímos, de Juan 15:16, Él nos dice, ¿verdad? No me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Muchas veces erróneamente decimos, a mí me ha pasado también que muchas veces decimos cuando testificamos o les hablamos a las personas, cuando yo vine a Cristo, cuando yo quise caminar con Cristo, cuando yo vine al Señor. Y no, el Señor aquí en esta tarde nos dice, es que tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y en esta tarde vamos a ver esa elección que hizo el Señor. Y yo cuando estaba leyendo estos versículos, yo meditaba y decía, Señor, pero tú hiciste una elección, pero no pusiste requisitos. Y yo me fui a ver los requisitos como para un futbolista, qué requisitos pedían. Y estaba leyendo ahí entre los requisitos, era que desde muy joven o desde muy niño practicara el deporte, que amara el deporte, que se alimentara conforme a un deportista que era. Y de ahí eran bastantes requisitos lo que necesita alguien para ser un buen futbolista y que entre dentro de las reglas que piden para un futbolista. Luego estaba viendo yo qué pedían para una modelo o para una Miss Universo o algo así. Y decía ahí que mujeres que habían estudiado hasta varios idiomas, aparte de que tenían que tener una carrera, dominar 2 o más idiomas, que tenían que tener una cierta estatura, que tenían que tener medidas de su cuerpo perfectas como los que piden para poder estar en esos lugares, como modelos o como reinas de belleza, que tenían que saber caminar, que tenían tantos y tantos y tantos requisitos. Y yo me gloriaba con mi Señor y yo le decía, Padre, no pediste ningún requisito, escogiste hombres tan comunes como cada uno de nosotros y solamente dijiste, sígueme. Y hoy vamos a ver a 2 de esos hombres que el Señor llamó. 2 de esos hombres, uno de ellos Felipe y otro de ellos Natanael o Bartolomé. Usted puede ver en la Biblia y le menciona a Natanael, pero también menciona que se llamaba Bartolomé. Y vamos a ver a Felipe. Estos 2 hombres que el Señor, al ir caminando ahí por el desierto, le dice a Felipe, sígueme. Y qué glorioso el llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Se dice que fue el primero al que Jesús le dijo, sígueme. Jesús encontró en Felipe un discípulo anhelante y dispuesto para seguirle. Y por la forma que respondió a Jesús, el Señor pudo ver la gran necesidad que había en este hombre Felipe de seguirle. Dice que era nacido un nacido en Caná de Galilea. Y se cree que juntamente con Pedro, con Andrés, con Jacobo, con Juan, juntamente todos habían nacido y desde chicos habían estado juntos ellos. Pero lo que cabe ver aquí, lo que quizás también asombró al Señor, es que estos hombres, Felipe y Natanael, lo que hablan aquí en el versículo siguiente, dice la palabra del Señor,
Dice ahí en Juan 1:43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Luego dice el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael, dice el 45. Y Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Mire qué glorioso, mire qué tremendo. Alguien que estaba esperando a Jesús. Dice Felipe, en cuanto Jesús le dijo, Felipe, sígueme, Felipe va con Natanael y le dice, hemos encontrado. Quiere decir que ya tiempo él y Natanael leían las escrituras, porque le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¡Qué tremendo! Quiere decir que estos hombres no solamente se acercan a Jesús nomás así, de repente encontré a Jesús, Jesús me dijo sígueme y yo le seguí. No, ellos ya tiempo atrás, ellos esperaban a Jesús. Ellos habían leído lo que Moisés había escrito y lo que los profetas habían hablado, y ellos sabían que iba a llegar un tiempo donde Jesús iba a venir. Ellos cuando ven esto, ellos dicen, caen a cuenta de que Jesús era al que ellos estaban esperando. Qué tremendo, porque muchas veces Jesús eso le habló a los fariseos y les decía, las escrituras hablaban de mí. Si ustedes realmente conocieran las escrituras, sabrían que las escrituras hablaban de mí, que los profetas hablaban de mí. Y sin embargo, aquí vemos a Felipe y a Natanael decir, Felipe diciéndole a Natanael, ven, hemos hallado. Quiere decir que los dos buscaban poder encontrar a Jesús. Qué tremendo, qué glorioso. Cuando tú encuentras a Jesús o cuando Él viene, ellos querían, quizás Felipe decía, no, yo lo voy a encontrar. Pero más adelante vemos cómo, antes de que Él dijera estas palabras, vemos cómo Jesús le habla primero a Él y le dice, sígueme. Y qué glorioso, hermano. Qué glorioso, hermana, cuando una vez estando nosotros tan necesitados de Dios. Porque yo no le voy a decir que yo estaba esperando a Jesús, que yo conocía las escrituras, porque no las conocía. En el lugar donde yo había crecido, yo sabía que había un Dios, yo sabía que Él había dado a su hijo, pero hasta ahí yo no sabía mucho. Pero qué glorioso cuando Él viene a nuestras vidas y nos dice, sígueme. No me pidió ningún requisito. No me dijo, antes de venir tienes que dejar tu pecado afuera. No me dijo eso. No me dijo, antes de venir debes de callarte la boca porque hablas tantas y tantas tonterías. No me dijo, hay un requisito que antes de venir tienes que creer. No me dijo eso. No me dijo, antes de venir tienes que ir y lavarte porque estás manchada por el pecado, porque tu mente está sucia, porque tu pensamiento es malo. Antes de acercarte a mí tienes que ir primero, límpiate, purifícate y luego me sigues. No me dijo eso. Él solamente me vio así
tan manchada de pecado, así tan falta de amor, así tan sola, así tan triste, tan desesperada, buscando muchas veces el suicidio, buscando muchas veces que alguien amara a mi persona. Me vio tan mal. Y déjeme decirle que hay una anécdota donde dice que estaba un hombre hundiéndose en el fango. Y mientras este hombre se hundía en el fango, dice que apenas se alcanzaba a sacar sus manos y pasaban por ahí hombres tan elocuentes, hombres con tanta sabiduría humana, hombres que eran tan reconocidos por los mismos hombres y que tenían seguidores. Y se puede decir en esta anécdota que por ahí pasó Buda. Y este hombre sacando las manos entre el lodo, ya casi no se veía su cara, no se veía su cabeza. Y cuando vio pasar a Buda, él le gritaba: ayúdame, por favor, me estoy hundiendo, ayúdame, me estoy muriendo. Y se dice en esta anécdota que Buda se acercó hasta él. Y dice que le dijo palabras elocuentes como las que este hombre tiene. Y dice que se acercó y lo miró y se fue de largo. Luego dice que ahí pasó el profeta Mahoma y al ver que se estaba hundiendo también le dijo frases célebres, pero no le ayudaron. Pero dice que por ahí pasó un ser divino. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Por ahí pasó Jesús de Nazaret. Dice esta anécdota, cuando este hombre ya solamente estaba clamando, ya solamente su cabeza estaba asomando fuera del lodo. Y dice la anécdota que cuando pasa Jesús, este hombre alcanza a decirle: sálvame, me estoy muriendo. Nadie se ha querido ensuciar las manos y sacarme del fango. Ayúdame tú. Déjame decirte que esta anécdota dice que este hombre divino, este hombre santo, este hombre perfecto no pensó dos veces. Dice la anécdota que el Señor Jesucristo metió sus manos a lo más sucio, metió sus manos a lo más podrido, a lo más oloroso, y dice que sacó a este hombre y lo puso en una peña firme. Esa era yo también. Así estaba como ese hombre. Necesitaba ayuda. Él no me puso un requisito. A pesar que era joven, lo necesitaba, pero no sabía cómo buscarlo. Déjame decirte que él llegó y me dijo: sígueme, no mirando mi suciedad, pues él ya se había ensuciado sus manos para sacarme de donde yo estaba. Glorioso Señor, no me escogieron ustedes a mí, dice su palabra, yo los escogí a ustedes, y por eso alabo, glorifico el nombre del Señor. Porque eso le pasó a Natanael y le pasó a Felipe. Pero ellos estaban buscando. Ellos buscaban en los escritos antiguos. Ellos buscaban en las profecías cuándo iba a llegar el Mesías prometido. Dice la palabra que Felipe va y a lo mejor agarró ahí a Natanael, a lo mejor fue y lo buscó y contento y feliz le dijo: hemos hallado a Jesús, hemos hallado a Jesús, al que estábamos buscando en la palabra, al que nosotros buscábamos ahí en los profetas. ¿Qué crees? Ahorita me dijo: sígueme. ¿Qué crees? Dirigió la mirada a mí y me dijo: sígueme. ¿Qué crees, Natanael? Se me quedó viendo Natanael y me dijo: sígueme. Natanael, lo hemos hallado al Mesías, Natanael. Y déjame decirte que aquel hombre estaba tan emocionado porque había encontrado al Señor,
cuando de repente habla Natanael y dice lo siguiente. Le dice Felipe: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley. Natanael le dijo, aleluya. Ahí en el San Juan 1:45. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Hemos hallado. Dice que Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Oye, todo estaba tremendo, todo estaba poderoso, todo estaba glorioso, pero como que todo iba tremendo y de repente se enfrenó la bendición. Cuando Natanael a lo mejor escuchó a Felipe: hemos encontrado a Jesús. Pero cuando Felipe dice el hijo de José, ahí se detuvo toda la bendición. Todo estaba tan glorioso. Todo era tan hermoso como se estaba escuchando. Oh, gloria a Dios por todo lo que estaba diciendo Felipe. Pero cuando Felipe le dice a Natanael, a Jesús, hijo de José, Natanael dice: ¿de Nazaret? Dice, ¿de Nazaret? Ahí en el 45 estamos, dice, 46. Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dice en la versión internacional: ¿de Nazaret? Replicó Natanael: ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? ¡Qué tremendo! Le está diciendo Felipe: he encontrado la bendición, he encontrado al Mesías. Pero Natanael le dice: de ahí no puede salir nada bueno. Nada bueno puede salir de ahí. Pero fíjese, Felipe no se queda con eso. Felipe le dice: pues ven y ve. Cerciórate por ti mismo de quién te estoy hablando. Ven y ve. Qué glorioso. Podemos ver en esta hora que estamos hablando de hombres comunes como usted y yo. De hombres que muchas veces dice uno: wow, los discípulos. ¿Cómo quisiera haber sido uno de ellos? Porque yo estaría buscando del Señor, porque yo haría esto, porque... Pero ellos tuvieron tantos errores como usted y yo. Mire, cuando le dice esto a Natanael, la respuesta que le da es algo tremendo. Se cree que Felipe era el administrador apostólico del grupo, que era el analítico que estaba a cargo de los arreglos para las comidas, para actividades que ellos tenían. Y vamos ahora vamos a leer el siguiente versículo ahí en el mismo Juan. Dice el 46, que estábamos leyendo. Dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Jesús y le dice Felipe: ven y ve. El 47 dice: cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Qué tremendo. Va el otro renegando, diciendo: no es verdad, como de Nazaret, y luego de José, ¿quién va a ser como que el Mesías? Mas sin embargo, cuando se enfrenta Natanael con Jesús, fíjese lo que Jesús le dice. Le dice: aquí tienes a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Como que ahí también él patinó, ¿verdad? Después que iba renegando que Jesús no, que quién sabe qué, patina y dice, fíjese lo que dice ahí en el siguiente. Le dice: es un verdadero israelita en quien no hay engaño.
le contesta Natanael: ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael antes de que Felipe te llamara. Cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto, le dice Jesús. Qué tremendo. Antes de que no pasara nada, antes de que a ti se te ocurriera, yo ya te había visto. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. El comentarista habla que en el lugar donde ellos vivían, toda la casa era un solo cuartito. Y habla de que casi todos ellos afuera del hogar tenían una palmera grandísima, ya que la palmera echa raíces muy profundas y su follaje llega a ser alto y a lo ancho bastante grande. Y se dice que ahí salían afuera para tomar fresco, porque un cuarto solamente llegaba el calor y salían, y allá afuera empezaban a leer la palabra, empezaban a leer los escritos, ahí hacían sus oraciones, ahí hacían la meditación de la palabra. Por eso se cree que Jesús le dice: antes que Felipe te dijera algo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¡Qué tremendo! Por eso la palabra del Señor dice que Él nos conoce desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Le dice Natanael: cuando tú te postrabas allá afuera en la higuera, cuando tú estabas buscándome, cuando tú estabas orando, cuando tú en medio de todo esto malo te querías acercar a mí, yo ya te había visto, Natanael. Qué tremendo, yo ya te había escogido para que me siguieras, yo ya te había elegido. Y esto hace que Natanael, su fe crezca de una manera tremenda. Cuando le dice, ahora sí que todo lo que había dicho de Nazaret, pues como que era un poco hablador. Porque ya aquí cuando el Señor le dice esto, él rápidamente dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo declararon sus labios. Ese era Natanael, que era también llamado Bartolomé. Ese era este discípulo, ¿verdad? Ahí lo reconoce. Y el Señor lo reconoció a él. Qué glorioso que el Señor diga de ti y de mí: este es un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Qué glorioso. Qué glorioso, decía el escritor, cuando llegues a la presencia del Señor y que cuando el Señor te diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego que vayamos pasando y que le declare al Padre: este fue un verdadero cristiano en el cual no había engaño. Qué tremendo, que el Señor nos ayude, porque en medio de que somos débiles, Él es poderoso en nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y pueda decir de nosotros como dijo de Natanael: gloria al Señor. Ahí Natanael reconoce al Señor y podemos ver que le dice: tú eres el Rabí, tú eres el Rey de Israel. Y le dice el Señor ahí en el 50: ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y le dice: vas a ver aún cosas más grandes que estas. Tremendo. Y vemos que no solamente Felipe, no solamente Natanael o Bartolomé vieron cosas tremendas, vieron resucitar muertos, vieron sanar enfermos, vieron endemoniados ser libres. El Señor le estaba diciendo: y cosas mayores que estas verás. Y algo de lo más grande, me parece que este versículo no lo puse ahí,
el 51 dice: de cierto te digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque grandes cosas veremos, porque un día le veremos tal y cual es. Un día estaremos delante de su presencia. Por eso el Señor le dijo: no solamente vas a ver esto, no solamente esto es lo que va a pasar, grandes cosas vas a ver. Le dice a Natanael. Tremendo. Vamos a seguir viendo la escritura, a seguir hablando sobre estos discípulos. Este era el discípulo Bartolomé o Natanael, amigo de Felipe. Dice así la palabra del Señor, que en esta otra parte donde vemos a Felipe, dice que estaban con una gran multitud. Jesús, ahí en San Juan capítulo 6 del versículo 13 en adelante, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, el Señor estaba hablándole ahí a la multitud, y de repente voltea y se da cuenta que es gran multitud que iba hacia él. Y a Felipe le dice Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? ¿Va? Es él el que se acerca, no es Pedro, que es el que siempre vemos que era bien intrépido y andaba ahí. No, es Felipe, el que su nombre significa amante de los caballos. Es Felipe el que se acerca y le dice a Jesús: Jesús, ¿dónde vamos a comprar tanto pan? Y le dice Jesús, le dice, esto le dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Al ver tanta gente, Jesús le dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar tanto pan, verdad? Y esto era solamente para probar, a ver qué iba a decir a Felipe. Solamente era para probarle. Y también dice la palabra del Señor ahí, dice que no, aunque compraran 200 denarios de pan, no bastaría para cada uno de ellos que tomase un poco. Mire, se dice que Felipe era el de las matemáticas. Cuando algo había que hacer, ahí tenía a Felipe. Esta parte de la palabra es cuando está un muchacho ahí que trae unos panes y unos peces solamente, y yo me imagino que cuando Felipe vio a la multitud, él ya desde con tiempo él estaba contando, híjole, a ver, si son 5,000 hombres y yo le veo tantos chiquillos a cada uno, bueno, unos vienen solteros, pero la mayoría trae a su esposa, son como 10,000, y luego traen a sus hijos. A lo mejor él empezó a hacer cuentas, y a lo mejor él, desde que Jesús estaba hablándole a la multitud, a lo mejor este hombre estaba ya haciendo cuentas y cuentas. Y porque acuérdese que Judas era el de la ofrenda, él era el que guardaba el dinero, pero Felipe se cree que era el de las matemáticas, que él era el que organizaba todo en cuanto a comidas, todo en cuanto a eventos que había que hacer. Pero aquí vemos que por más que él quiso hacer, dijo: bueno, con tantos denarios no nos vamos a cabalar para tanta gente, ni aunque sea de a pedacitos, ¿verdad? Pero el Señor le dice: a ver, ¿cómo vamos a hacer para darles de comer? Pero dice que lo estaba probando. A lo mejor lo que Jesús quería es que Felipe le dijera: Señor, el día que fuimos a las bodas de Caná, tú hiciste vino para todos, hiciste un vino muy rico. ¿Qué te cuesta ahorita darles de comer a todos? Era lo que iba a hacer Jesús. Y a lo mejor Jesús era lo que esperaba que Felipe le hubiera dicho, ¿verdad? Pero Felipe no.
Por eso se dice que Felipe era muy analítico. Felipe no iba más allá. Felipe se quedaba en lo que él pensaba, en lo que él contaba, en lo que él decía solamente. Dice que aunque Felipe se cree que era el líder de los otros 4 discípulos, y su nombre del que le estoy hablando, Diamante de los Caballos, se cree que este hombre lo tenía porque había habido una influencia de los griegos en ese tiempo, cuando estaba la conquista de Alejandro el Grande. La civilización griega se había extendido tanto al Medio Oriente que habían adoptado la lengua, la cultura, las costumbres griegas. Entonces a lo mejor por eso Felipe llevaba ese nombre. Pues Felipe estaba ahí ahorita complicado, con un gran problema, pensando qué iba a hacer, ¿verdad? Con tanta gente diciéndole: Jesús, a ver qué les vamos a dar de comer a estas personas. Y él haciendo cuentas, ¿verdad? Pero dice que el Señor solamente lo hizo por probar a Felipe. Dice que preguntó Jesús si había algo más ahí entre la gente. Dice que encontraron a un jovencito y dice que le quitaron sus panes, sus peces. Dice que el Señor hizo una multiplicación de tal manera que todos comieron, todos comieron, y todavía sobró panes y peces. Pero ahí vemos a un hombre que el Señor había llamado, que quizás para el hombre no era apto, pero que Jesús lo estaba transformando en alguien que más adelante iba a ser un fiel seguidor de él. Gloria al Señor. Podemos ver ahí a este hombre metido en tantos problemas, tronándose quizás los dedos, no sabiendo cómo salir del problema. Y quizás sudando porque, ay Dios, ¿y cómo le vamos a hacer con estos 5,000? Y despídelos ya, que se vayan a la casa mejor. Haz otra cosa, Señor, no se puede hacer algo más. O si le damos pan de mejor, que rinde más, o hacemos esto. No, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba viendo cómo iba a proceder Felipe. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor tiene todas las cosas, el Señor tiene todo el control, que Él se complace en usar las cosas ordinarias. Y dice que confundir a los sabios, ¿verdad? Ahí tenía a un hombre ordinario, ahí tenía a un hombre haciéndose bolas, haciendo cuentas, haciendo tantas cosas, pero el Señor tenía ya la solución. Vamos a ver ahí la siguiente cita. Aleluya. Dice, esta es otra parte de la historia, otro capítulo donde el Señor nos habla de Felipe también. Ahí vamos a ver en San Juan. Aleluya. San Juan capítulo 12, versículo 20. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decirle a Jesús. Mire, había unos griegos ahí que habían sido convertidos también, podemos así decirlo. Habían subido a adorar a esta fiesta. El Señor ya casi está por ser crucificado, casi está por ser entregado, y vemos que estos griegos se acercan a Felipe. Como les decía ahorita, a lo mejor por el nombre dijeron: vamos a acercarnos a este hombre que tiene nombre griego,
Pero ellos no sabían que este hombre Felipe era judío, pero por su nombre quizás ellos dijeron, este hombre nos puede ayudar, pues es griego como nosotros, y se acercan con él, con Felipe, y le dicen, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Mire cómo la gente quería ver a Jesús. No eran de su pueblo, pero ellos estaban buscando a Jesús. Ellos querían verle. La gente quería tocarlo. La gente quería estar con él. Sabe, en este tiempo la gente necesita una vez más volver a vernos a nosotros, buscar a Jesús como estos hombres con sus debilidades, como estos hombres con sus temores, como estos hombres con sus fallas, pero siempre enfocados a Jesús. Estos griegos vieron a Felipe y dijeron, queremos ver a Jesús, llévanos a Jesús. El Señor ya se estaba preparando para su muerte. Él mismo en el siguiente versículo, en el 23, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contesta Jesús. Pero vemos a Felipe y nos muestra una cosa. Mire, Felipe podía haber ido a entrar con Jesús y decirle, sabes, vienen unos hombres, te están buscando. Pero como que dijo, y híjole, ¿y si Jesús no le parece que yo entre? Mejor le digo a Andrés. Como quiera, si nos dice algo, nos dice a los dos, ¿verdad? Él tenía quizás temor de entrar él solo y llevar a los griegos, porque no era de pueblo del Señor, eran griegos, eran gentiles. Entonces pues echa por delante a Andrés, dice, bueno, pues tú por delante. Muchas veces nos pasa lo mismo también. El temor no nos deja ir nosotros a Jesús. Queremos que otras personas, tú ve adelante. Y eso que había caminado con el Señor, y eso que había estado bien contento con el Señor cuando lo encuentra y le dice, sígueme, y eso que habían pasado tantos eventos junto a él, pero hoy cuando estos hombres están ahí, llegan, él dice, pudiendo él ir a Jesús, le dice a Andrés, tú ve adelante. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos problemas, tenemos muchas veces dificultades. Tú y yo tenemos entrada libre para ir al Padre. Tú y yo, a través de Jesucristo, tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos todo lo que el Señor nos ha dado para buscar al Señor y obtener promesas y obtener milagros y obtener sanidades. No necesitamos nada más. Acuérdate que el velo fue roto. Podemos ir directamente con el Señor. Podemos ir, podemos humillarnos, podemos clamar, llegar. No necesitamos ya que una persona nos lleve a Jesús. Vaya y abra el camino. El camino está abierto. No necesitamos un Andrés que vaya ahí. No. Tú y yo podemos entrar con el Señor. Pero Felipe quizás tenía temor de que me vaya a regañar o que vaya a hacer algo. Y le dice, Andrés, ve tú. Y ya Andrés le dice, pues vamos los dos, ¿verdad? Y podemos ver a este hombre que va ahí también, ahí en ese lugar donde aquellos griegos les habían dicho, queremos ver a Jesús, ¿verdad? El Señor dice que aquellos hombres fueron, y el Señor dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. No iba a regañar a Felipe por llevarlos, porque el Señor dice que Él lo que quiere que las almas vengan a su conocimiento. Qué glorioso. Mas seguimos viendo que somos solamente eso, somos vasos de barro que se pueden quebrar fácilmente, pero en esos vasos de barro es donde la presencia del Señor es puesta, para que nosotros no nos gloriemos, sino para que la belleza, la gloria del Señor sea manifestada en esos vasos de barro. Gloria al Señor, aleluya. Y seguimos adelante. Vamos más adelante ahí al 12:20. Estamos aquí y la palabra del Señor dice ahí en aleluya, 25 dice, hablando de esto que estamos viendo, dice la palabra del Señor, qué torpes son ustedes, les dijo,
y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, ¿verdad? Aunque habían visto caminar a Jesús, aunque habían estado con él, todavía batallaban y todavía no sabían cómo actuar. Mire, hay otra parte, la palabra del Señor nos dice que la fe de los discípulos era aún todavía en ese tiempo patéticamente débil. Aquella noche, mientras el Señor Jesús iba a hacer el lavamiento de los pies, estaban ahí todos los discípulos, estaban en el aposento alto. El Señor estaba por ser entregado. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban reunidos. Fíjese una cosa. Estaban sentados alrededor de la mesa, pero ¿qué estaban haciendo? Unos de ellos estaban molestos porque yo quiero ser el más grande, y estaban entre ellos diciendo quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Eso era lo que estaban ahí discutiendo. En lugar de pararse y decirle a Jesús, vieron que Jesús traía ya ahí el hebrillo para lavarle los pies, traía la toalla para lavarle ya los pies, andaba Jesús ciñéndose la cintura, andaba acomodando todo para hacer el lavamiento de pies. Pero ¿qué pasa? Mientras Jesús dice que estaba triste porque la hora ya había llegado, mientras que Jesús estaba preparando todo porque él ya se iba a ir, y él mismo dijo: no los quiero dejar huérfanos y voy a mandar al Consolador. Él sabía que somos hombres débiles, que ellos eran hombres débiles, mujeres débiles, y el Señor quería todavía enseñarles aún más. Pero mientras que ellos están ahí, él tratando de arreglar todo para hacer el lavamiento de pies, ellos estaban peleándose. No, yo voy a ser el más grande porque yo soy el que me acuesto en su pecho. No, yo voy a ser el más grande porque a mí me dijo sígueme. No, yo voy a ser el más grande. Quizás estaban discutiendo todo eso, y Jesús como que, ay, estos muchachos todavía no acaban de entender. Y en lugar de ellos tomar y lavarle a los pies al Señor, ellos tenían problemas ahí entre ellos. Por eso les decía el texto que leímos ahorita, que eran insensatos, decía el Señor, insensatos y tardos de corazón para entender lo que dicen las profecías. Mire, ellos habían estado con Jesús. Felipe había estado con Jesús 7 días a la semana. Había vivido con Jesús tanto tiempo, 3 años. Pero ¿qué pasaba? Que ahorita que se estaba llegando el tiempo, estaban claudicando, estaban peleándose, estaban en otras cosas. Mire, tanto había estado con él, todo parecía estar bien. Aun cuando se estaban ellos ahí peleando, Jesús preparándose para lavar sus pies, todo tranquilo, ya iba a comenzar el Señor a lavarlos, cuando de repente alguien habla. ¿Y quién cree usted que alguien habla? Por ahí Felipe levanta la mano y le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros. Como le decía, por 3 años Felipe había contemplado la faz de Dios y aún no podía ver las cosas con claridad. Era un hombre de entendimiento imperfecto, analítico, pesimista, renuente e inseguro.
Estaba lleno de hechos, de números, lo que él lo hacía incapaz de mirar el cuadro divino que estaba delante de ellos. Fíjese, no podía ver lo que estaba pasando en ese momento, el sublime momento que estaban viviendo en ese instante. Juan 13 nos habla del lavamiento de los pies de los discípulos, igual que los otros evangelios. Era un momento sublime. Era un momento sublime. Y aún Felipe no podía ver realmente lo que estaba pasando con claridad. Era un hombre, como les decía, incapaz de poder ver lo que estaba pasando. Fíjese, si nosotros lo hubiéramos tenido a lo mejor que seleccionar, ahora sí que a lo mejor, si nos hubieran dicho, este hombre que estás viendo aquí, que ha hecho tantas cosas, lo seleccionas para los discípulos, nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Fuera, 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 no queremos a Felipe. Este no sirve, no es apto para ser uno de los 12 hombres más importantes del mundo, de la historia del mundo. Hubiéramos dicho, no sirve, sáquenlo, cero. Pero qué tremendo que Jesús no pensaba eso. Jesús hubiera dicho, es exactamente lo que estoy buscando. Este Felipe que acaba de decir, muéstranos al Padre, habiéndome visto por tantos años, por 3 años, por 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Y que ahorita todavía se acerca y me dice, muéstrame al Padre. A este hombre es al que yo necesito en mi grupo de 12, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré de él un predicador, será uno de los fundadores de mi iglesia, lo haré uno de los gobernadores en el reino y le daré una recompensa eterna en el cielo. Escribiré su nombre en una de las 12 puertas de Jerusalén. A ese hombre que usted y yo pudiéramos desechar, mire todo lo que Jesucristo le estaba poniendo en sus manos. La tradición dice que Felipe fue usado grandemente en su tiempo en llevar el evangelio. En la iglesia primitiva fue uno de los primeros apóstoles en sufrir martirio. Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Un hombre común, un hombre que nosotros hubiéramos desechado. Obviamente Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe y se levanta junto con los otros apóstoles como una prueba, fíjese bien, de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Aleluya. Por eso en esta tarde yo le hablaba de mí, porque Dios escogió lo insensato del mundo. Como le decía, a lo mejor si a mí me hubieran dicho, escoges a Felipe para que ayude en algo, yo decía, no, porque él no es tan espiritual, no, porque a él se le olvida. Mientras que yo le estoy diciendo, vamos a buscar de Dios, él está diciendo, es que tantas horas de luz, y es que tanto esto, y es que vamos a gastar mucho, mejor vamos a hacer estos planes. Él va a estar haciendo, no, yo no lo escojo, pero Jesús lo escogió. A lo mejor a mí nadie me hubiera escogido, pero Jesús me escogió, porque Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tú que me estás escuchando, fuimos escogidos
no escogimos, Él nos escogió a nosotros. Y tú que me dices, quizás es que yo ya, Dios a mí no me ama. Muchas veces es una mentira que el enemigo mete a nuestras mentes. Tú fuiste escogido. El Señor te promete lo mismo que a Felipe: una vida eterna con Él, calles de cristal. Oh, la presencia de Dios siempre con nosotros. Levántate. Tú como hijo, si has dudado alguna vez como Felipe, si has dudado de que Jesús pueda hacer un milagro en tu problema, como Felipe tuvo miedo, dudó de que Jesús pudiera darle a 5,000 personas y él trató de analizar rápidamente para ver dónde conseguir comida. Si hemos dudado, Él está ahí. Él sabe que hemos fallado, Él sabe que hemos dudado, pero Él nos escogió sabiendo que somos gente común, gente que falla, gente que se equivoca, pero es para que la gloria de Él sea vista en nosotros, y no nosotros, sino su gloria, sino Él sea exaltado, sino Él sea reconocido, sino Él sea glorificado en nosotros, vasos de barro escogidos por Él. Vamos a orar en esta hora. El Señor no es mi palabra, es la palabra del Señor. Hombres comunes y corrientes que el Señor transformó para su gloria. Estamos viviendo tiempos difíciles. Vamos a orar al Señor. Es el tiempo donde el Señor va a levantar tu vida para traer mucho fruto, mucho fruto. Muchas almas van a venir porque el Señor va a volver a usar tu vida, va a empezar o va a seguir usando tu vida en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, mira, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tú nos escogiste, Señor. Tú viste a Natanael cuando estaba debajo de la higuera. Tú llamaste a Felipe como a los demás apóstoles, como me viste a mí cuando estaba ahí en el lodo cenagoso. Tú fuiste y me escogiste, Padre. En esta hora yo pongo en tus manos cada oyente. Los bendigo en tu nombre, Señor, y que esta palabra, Señor, no se la coman los pájaros, que esta palabra no la ahoguen las piedras, que esta palabra, Señor, la hierba, Señor, no la ahogue, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra y que dé fruto, y que sea un fruto abundante, Señor. Clamo por cada uno que está en su hogar, y si por ahí alguno no te ha conocido en esta hora, si tú no conoces de Cristo, o acéptale en tu corazón como tu Rey, como tu Señor, solamente dile: ven a mi corazón, perdóname, hazme una nueva persona. Yo te confieso como mi Rey y como mi Señor. Y empieza a leer su palabra, empieza a hablar con Él, así como Felipe, como Natanael. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque es tu palabra. El Señor les bendiga en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los siga guardando. Bendiciones.